Ya está. Pues muy bien. El día de hoy vamos a seguir viendo proposiciones, pero ahora con un poco más de detalle. Distinguimos entre dos proposiciones atómicas y moleculares y veremos algo que se llama funciones de verdad, que son conectivas lógicas, que es lo que nos ayuda a hacer nuestras proposiciones moleculares. Este tema se puede poner técnico. Yo a veces me emociono y me pongo a hablar mucho y me puedo ir por el lado técnico. Si ven que eso pasa y no me están siguiendo, abren el micrófono y me dicen, pues que le pare, ¿no? Si para algo no se ha entendido, estás yendo muy rápido, estás siendo muy técnico, explica por favor con más detalle y pues lo hago. Y no hay problema. Vale. Entonces, primero, recapitulando lo que vimos la lección pasada. Dimos dos definiciones de argumentos. Vamos a tratar con más detalle de la segunda, aunque la primera también está implícita en nuestra definición. Así vamos a trabajar con las dos. Un argumento lo vamos a entender de estos dos modos. Como una acción en la que buscamos persuadir de forma racional a otra persona, o como una secuencia de enunciados, de los cuales uno es una conclusión y el resto son razones para apoyarla. Ahora, decíamos que en esa secuencia de enunciados, tanto premisas como conclusiones son siempre proposiciones. Y que las proposiciones nos habíamos quedado con una definición más informal, que era afirmaciones sobre el mundo. Afirmaciones básicas sobre el mundo como hoy está soleado, traigo puestos unos lentes o cosas así. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas y me están diciendo algo sobre el mundo. Muy bien. Ahora, la sesión pasada ya habíamos avanzado que cuando las proposiciones se unen con conectivas, formamos argumentos. Esto no es necesariamente cierto, tienen que unirse de cierto modo, pero podemos dejarla como por ahora de forma informal. Un argumento también, volviendo, tenemos dos partes. La o las premisas, que son las razones que estamos dando para sostener alguna conclusión o conclusiones. Lo normal es que sea solo una. Y para cuando queremos construir un argumento o saber si lo que nos están aventando es un argumento, tendríamos que preguntarnos primero algo así como, ¿qué es lo que queremos probar o qué me está queriendo probar la otra persona? ¿De qué me está intentando convencer? Aquello de lo que me está intentando convencer sería la conclusión de su argumento y lo que diga a favor de esto serían sus premisas. Vale, esto básicamente nos dice lo mismo. Argumentos pueden ser simples o complejos, como ya les contaba. A veces las premisas necesitan apoyo. Dependiendo de qué tantas premisas y subpremisas tenga, un argumento se puede hacer más grandote o más chiquita, pero la estructura en general es esta que les pongo acá como en diagrama. Tenemos al menos una proposición, tenemos un conjunto finito de n proposiciones y tenemos una conclusión. Vale. ¿Hasta acá todo bien? Esto es lo que vimos la lección pasada. ¿Dudas? No. Vale. Muy bien. Entonces, como les contaba, vamos a distinguir entre dos tipos de proposiciones. Proposiciones atómicas y moleculares. Las primeras son las que estábamos viendo la sesión pasada, las que tomábamos como ejemplos. Proposiciones atómicas hablan sobre un solo hecho. Y por eso lo llamamos atómicas. Está haciendo como una analogía con la química. Y le llamaremos atómicas a proposiciones muy simples sobre un solo hecho. No hay ninguna conectiva jalando ahí. Estamos haciendo una afirmación simple. Estas las expresamos en el español con aclaraciones declarativas y con eso hacemos o atribuir una propiedad o acción a un sujeto. Como puedo decir, por ejemplo, Alex es historiador. Es una proposición atómica porque lo que estoy haciendo es meterle la propiedad ser historiador a Alex. La segunda, una propiedad o una acción a una clase de objetos. Pues si los historiadores son aburridos, estoy poniendo el predicado ser aburrido a un conjunto de objetos, los historiadores. Esta, como ya les dije, puede ser verdadera o puede ser falsa. Tendríamos que hacer un estudio empírico. Otra es hacer relaciones entre sujetos, como decir, Luis es el padre de Francisco.
Estoy poniendo una relación de ser padre entre dos sujetos. O relación entre clases de objetos. Como los filósofos son colegas de los historiadores. Estamos poniendo igual dos conjuntos, el conjunto de los filósofos y el conjunto de los historiadores, y lo estamos uniendo con alguna relación, la de ser colegas. Vale, usualmente cuando hacemos alguna de estas cuatro, no hay ninguna conectiva y hacemos afirmaciones simples sobre el mundo, tenemos proposiciones atómicas. Estas proposiciones son como la base de nuestros argumentos y de nuestras proposiciones moleculares. Pero vamos a ver más detalles. Más ejemplos. El gato es perezoso. De nuevo, esta puede ser verdadera o puede ser falsa. Y le estamos atribuyendo la propiedad de ser perezoso a un sujeto que es el gato. Los filósofos son humildes. Esto es muy probablemente falsa, pero estamos atribuyendo una propiedad a un conjunto. La propiedad de ser humilde al conjunto de los filósofos. Luis, padre de Francisco, como ya les decía, una relación entre los sujetos. Este último ejemplo ha envejecido muy mal. Los panistas odian a los priistas, ahora son amigos, entonces ahora es falsa. Pero estamos poniendo igual una relación entre dos conjuntos. El conjunto de los panistas y el conjunto de los priistas. Los unimos con alguna relación. Vale, ¿hasta acá todo bien? Muy bien. Ahora, como ya les contaba, la atómica son la base. Y a partir de ahí podemos construir moleculares. ¿Cuándo hacemos proposiciones moleculares? Cuando las juntamos atómicas. Siguiendo con esta analogía con la química. Las proposiciones moleculares entonces no van a expresar relaciones entre objetos, como hacíamos con las atómicas, que decimos estamos predicando algo de un objeto o estamos predicando algo de un conjunto, sino relaciones entre proposiciones, entre las mismas proposiciones atómicas. De forma más precisa, lo que están haciendo es sobre las proposiciones moleculares, hablan sobre las relaciones de verdad entre proposiciones, cómo interactúan los valores de verdad de las proposiciones. Pero eso lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Muy bien. Entonces, veamos estos ejemplos. El primero dice, el agua no está limpia. Uno podría decir, con razón, con lo que les he dicho hasta ahora, esta es una afirmación simple sobre el mundo. Estoy diciendo que algo no es otra cosa. Pero si se fijan, esta no cumple con ninguna de las cuatro cosas que decíamos que era una proposición atómica. No le estoy atribuyendo una propiedad o acción a un sujeto, de hecho estoy diciendo que no la tiene. Tampoco le estoy atribuyendo una propiedad de acción a un conjunto, ni una relación entre objetos, ni una relación entre cadenas de objetos, sino lo que estoy haciendo es negar que tenga una propiedad. Estoy diciendo la propiedad de ser limpio, el agua no la tiene. Estoy metiendo algo extra, que es esa negación. Esa negación no es algo sencillo, digamos. Y esto ya vale como una proposición molecular. La segunda, los gatos son perezosos y yo también. Tenemos dos proposiciones atómicas, los gatos son perezosos, y la otra proposición atómica es yo soy perezoso, y la estoy uniendo con una I, con una conjunción, como veremos más adelante. Siguiente, si los filósofos son humildes, entonces los antropólogos no son chismosos. Lo mismo, tenemos dos proposiciones, los filósofos son humildes, la otra es una proposición molecular, los antropólogos no son chismosos, y lo estamos uniendo con una relación. Pero no es una relación como las que hacíamos en las atómicas, sino es una relación lógica, que es la de si pasa algo, entonces pasará otra cosa. Los panistas odian a los priistas y solo si les beneficia electoralmente. Todo es exactamente lo mismo. Proposición 1, atómica. Los panistas odian a los priistas. Una relación lógica que nos está permitiendo unirlas. Sí, solo sí. Y otra proposición. Les beneficia electoralmente. La última es igual. Tenemos dos proposiciones. Tenemos una respuesta a los argumentos escépticos. Proposición 2. Estamos condenados a no saber si conocemos el mundo externo. Y las unimos esta vez con una O. Y tenemos proposiciones moleculares. De nuevo, como definición veloz, una proposición molecular es ya sea la unión de distintas proposiciones mediante conectivas lógicas
o una proposición atómica o una proposición en general negada. Vale, no sé si quede claro hasta aquí. Puede ser confuso y puede que me haya ido muy rápido, entonces me gustaría escucharlos. Las moleculares entonces son como o contradictorias o dos juntas o como o que se conjugan las dos o son contradictorias, algo así entendí. Es que me revolví un poco. Algo así, la podríamos decir así. No, no les decía lo de contradicción porque todavía no explico lo de contradicción, pero sí, se podría decir. Digamos, la negación la podemos tomar como una contradicción de una proposición X, y cuando la niego, la estoy contradiciendo, entonces sí, algo así. Es la unión de proposiciones o alguna proposición atómica o molecular negada. Vale, muy bien. Ahora, hemos estado hablando de conectivas lógicas, pero no les he explicado qué diablos son las conectivas lógicas. Como a nivel de significado, podemos decir que son funciones de verdad. De nuevo, esto se puede poner técnico. Y me dicen si se pone técnico. Lo que hace una conectiva lógica es algo así como tomar valores de verdad de las proposiciones y hacer algo con esa cosa y arrojarnos un valor de verdad, siguiendo ciertas reglas que vamos a ver más adelante. Entonces, las proposiciones tienen algún valor de verdad. Es algo que ya habíamos visto, ¿no? O son verdaderas o son falsas. Entonces, cuando usamos una conectiva, lo que hacemos no es como crear una nueva atómica que tenemos que ir de nuevo al mundo a checar si es verdadera o es falsa, sino tomar los valores de verdad de las proposiciones que las unen, hacer ciertas operaciones con las reglas de cada conectiva y a partir de ahí sacar otro valor de verdad. Por ejemplo, en la negación, el agua no está limpia. El agua está limpia, depende de qué tipo de agua estemos hablando, pero supongamos que estamos hablando del agua de mi bote. Y de hecho está limpia. Lo que haríamos en esta oración no sería como ir a ver mi bote y ver si el agua está limpia, sino, dado que ya sé que el agua está limpia es verdadero, al ponerle el no, la regla de la negación es cambiar el valor de verdad, es ahora esta proposición será falsa, esta nueva. El agua no está limpia es falso. ¿Por qué? Porque el agua está limpia era verdadera y la regla de la negación nos dice que cualquier valor de verdad que tenga la proposición, lo cambio. ¿Sí? No sé si queda claro. Son temas de lógica que normalmente toma más tiempo ver. Entonces, entiendo que vaya confusiones y puedo explicar con más detalles si tienen dudas. ¿Podrías dar otro ejemplo? Sí, el de los gatos son perezosos y yo también. Los gatos son perezosos y yo también. La I tiene una forma lógica, como vamos a ver ahorita más adelante, que se llama conjunción. Y la conjunción, digamos, su regla es que va a ser verdadera si, solo si las dos proposiciones que está uniendo son verdaderas. Entonces, si yo a ustedes les digo una conjunción como esta, los gatos son perezosos y yo también, va a ser verdadera si, solo si la proposición los gatos son perezosos es verdadera y además la proposición yo soy perezoso es verdadera. Si alguna de las dos es falsa, la proposición completa, molecular, los gatos son perezosos y yo también, será falsa. ¿Vale? Porque es de nuevo, estamos tomando una conectiva que tiene alguna regla que nos va a arrojar un valor de verdad dependiendo del valor de verdad de sus componentes. ¿Sí? Alex, ¿quería decir algo? Sí, gracias. Déjame ver si lo entiendes, que la primera es como la que me causa un poquito de ruido, el primer ejemplo. Entonces, o sea, como que me parecía raro decir así como de que, pues, que el agua no está limpia sea una proposición molecular, pero creo que lo entiendo, o sea, pero te quería preguntar si lo que estoy entendiendo es correcto, o sea, las proposiciones atómicas siempre
deben expresarse como afirmaciones. Entonces, por eso, una negación de una afirmación sería una proposición molecular. Sí, de forma informal podemos decirlo así y queda bien. Ujú. Ok, ok, ok. Proposiciones Sí, siempre son afirmaciones sobre algo. En una negación ya le estamos metiendo algo. Se puede ver gráficamente cuando formalizamos. No vamos a ver lenguaje formal, así que no les dé miedo eso, pero les voy a enseñar cómo se formalizaría eso de allá. Gato, no es cierto, es el agua está limpia. Están viendo mi pantalla justo ahora, pero ahora se las enseño. Acá está. Para representar en un lenguaje formal una proposición, en ese sería en la lógica proposicional, usamos una letra, se llama letra proposicional. Entonces aquí la letra P va a ser el agua está limpia. Siempre que aparezca una letra proposicional sola, tenemos una proposición atómica. No importa cuál letra proposicional sea, mientras esté sola, es una proposición atómica. Cuando hay una conectiva, como en este caso, que está la negación, así se formaliza la negación en lógica proposicional, ya tenemos proposiciones moleculares. Entonces acá, como la letra proposicional no está sola, sino que tiene una conectiva, la negación, ya tenemos molecular. Vale. El dibujo que le ayuda, pero les digo, no vamos a ver esas cosas a detalle porque se pueden poner muy técnicas. Muy bien. Igual no se preocupen, las conectivas sí las vamos a ver a detalle. Vale, entonces, hay algunas reglas en este sistema que les llamamos principios semánticos. Eh, esta, ¿Por qué estamos utilizando lógica proposicional? Porque es como la creencia por default. A los filósofos nos gusta complicarnos la vida, pero por default, como si no ha sido contaminado por la filosofía, solemos creer este tipo de cosas y cuando argumentamos en el debate competitivo o en nuestra práctica del día a día, solemos presuponer estas cosas. Y entonces vamos a hacerlas explícitas. Una es que solo hay dos valores de verdad. O sea, algo es verdadero o es falso. ¿Vale? La otra, toda proposición atómica tiene un valor de verdad. Siempre que yo hago alguna afirmación, esta afirmación o es verdadera o es falsa. No importa si yo creo que sea verdadera o que sea falsa, si yo sé que es verdadera o es falsa, si es posible que sepa que es verdadera o es falsa, es verdadera o es falsa. Tiene algún valor de verdad. ¿Vale? Los filósofos no nos gusta esto, pero es algo así como estándar. Toda proposición atómica tiene solo uno. Es una afirmación o es verdadera o es falsa, no puede ser las dos. El valor de verdad de las proposiciones atómicas está completamente determinado por las atómicas más el significado de las conectivas. A esto le llamamos el principio de composicionalidad y es lo que les estaba contando ahorita. Tomamos los valores de verdad, hacemos algunas computaciones con sus valores y arrojamos un valor nuevo. Vale. Entonces, repitiendo de nuevo las reglas, creemos que solo hay dos valores de verdad, verdadero y falso, que toda proposición tiene alguno de estos dos, que solo tiene uno de esos dos, y que cuando son moleculares, el valor de verdad está hecho por los valores de verdad de sus partes más las reglas de las conectivas. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿O relativamente claro? ¿O hay dudas? la última estaba como medio complicada, pero me imagino que vamos a checar también tablas de verdad y esas cosas, ¿no? Exacto, ahorita los vamos a ver. Ok, sí, creo que ahí quedaría un poquito más claro. Muy bien. Entonces, hola Maya. Hola, perdón si tardé. Es que acompañé a mi mamá a un lado y el tráfico estaba muy feo y no llevaba los suficientes datos. Sí, no te preocupes. Eh,
Bueno, no sé si viste la lección pasada, entonces imagino que puede ser problemático algunos de los temas que estamos viendo, pero si algo no está quedando claro, me dices. O sea, puedo explicar con mucho más detalle y demás. Voy a dar una recapitulación veloz. Estamos hablando de proposiciones. Las proposiciones hay dos, atómicas y moleculares. Las atómicas las podemos entender como afirmaciones sobre algún hecho en el mundo, como el gato es perezoso, yo traigo puesto unos lentes, el día está soleado. Estamos haciendo afirmaciones sobre el mundo que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Las proposiciones moleculares son combinaciones de proposiciones atómicas con algunas reglas. Las reglas que usamos son las conectivas lógicas. Las conectivas tienen algunas propiedades que vamos a ver. Pero esta distinción por encima sirve por ahora. Proposición atómica es una afirmación sobre algo en el mundo, tiene un valor de verdad, o es verdadero o es falso. Proposición molecular es la combinación de proposiciones con reglas. ¿Sí? Breve introducción. Bueno, continúo. Vale. Ahora, siguiendo con más precisiones. Cuando a una proposición le ponemos atómica, le ponemos un valor de verdad, le decimos que la evaluamos. Le decimos esto es verdadero o esto es falso. Le ponemos la etiquetita de verdadero o de falso. Una vez que ya están evaluadas, que ya sabemos si es verdadera o es falsa, podemos saber cuál es el valor de verdad de una proposición molecular utilizando las conectivas lógicas. Las conectivas, de nuevo, pueden pensarlo quizá como, haciendo una metáfora, como una computadora o un programa de computadora en el que le metes como datos valores de verdad y estos te arrojan como salida valores de verdad también. Vale, pero hacen algunas computaciones distintas dependiendo de qué regla sea. Estas computaciones que hacen, digamos, están descritas por las tablas de verdad y algunas reglas que no vamos a ver. Pero ahorita vamos a ver qué diablo es esto de las tablas de verdad. Ahora bien, ¿cuáles son nuestras conectivas lógicas? La negación. En lógica pueden encontrar cualquiera de esos simbolitos, es como se formaliza. La disyunción, que en español la podemos encontrar como o, la negación la podemos encontrar como no. La conjunción, que la podemos encontrar como y. La implicación o el bicondicional, que la podemos encontrar como si pasa algo, entonces pasará otra cosa. Y por último, el bicondicional o la equivalencia material, que lo podemos encontrar algo así como algo sucede si solo si sucede otra cosa. Vale. La intuición detrás de este sistema es que todo lo que decimos en lenguaje natural lo podemos representar con proposiciones atómicas más estas conectivas. Hay un programa, bueno, hubo, ahorita ya está muy muerto, un programa en filosofía a principios del siglo XX que decía justo eso. Podemos explicar todo haciendo su formalización a lógica, clarificándolo a un lenguaje formal, porque el lenguaje natural es mucho desastre. Tenemos que tomar muchas cosas en cuenta. Tenemos este otro lenguaje que es más poderoso y es más claro. Si transformamos todo el lenguaje natural a lenguaje formal, todo queda más claro y resolveremos los problemas de la filosofía. Eso no es cierto, como ya se enteraron en ese programa, pero sigue siendo una creencia más o menos común. O la herramienta de la lógica proposicional sigue siendo lo suficientemente poderosa para que nos sirva en teoría de la argumentación y en debate, al menos como preámbulos. ¿Puedo regresar a la anterior? Sí, sí puedo. Esa. Vale, entonces solo querías leer algo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿dudas sobre las conectivas? Igual lo vamos a ver con detalle. Vamos a empezar con la negación. La negación, que es la que decían que les parecía muy rara. Con razón. Es la única que es una función de una sola entrada.
Y lo que hace, su regla, es invertir los valores de verdad. Estoy utilizando como formalismos alfa, beta y las letras griegas como una forma de simbolizar proposiciones. Alfa puede ser cualquier proposición, puede ser atómica, molecular, muy simple, muy compleja. No importa qué tipo de proposición sea alfa, siempre va a ser verdadero que si tenemos que esa proposición es verdadera y la negamos, será falsa. Si tenemos que esa proposición es falsa y la negamos, será verdadera. Vamos a cambiar el valor de verdad. Y vamos a ver unos ejemplos. Primero, en español, solemos expresar la negación como no, es falso que, no es el caso que, es mentira que. Como en los ejemplos, Francisco no es alto. Lo que estamos diciendo es, Francisco es alto, es mi proposición atómica, y lo estoy negando. Si sí es cierto que Francisco es alto, entonces su negación va a ser falsa. Y al revés, si es falso que Francisco es alto, su negación va a ser verdadera. Supongamos que Francisco de hecho es alto. Entonces el valor de verdad de esta proposición que está apareciendo acá va a ser falso. Porque esto es lo que hace nuestra negación. Invierte los valores de verdad. Vale. Veamos el siguiente ejemplo. Francia pertenece al Reino Unido. La evaluamos. Falso. Es falso que Francia pertenezca al Reino Unido. Cuando la negamos, como lo estamos haciendo aquí, es falso que Francia pertenece al Reino Unido. Como la proposición era falsa, entonces esta nueva proposición que está negada va a ser verdadera. Decimos es falso que Francia pertenece al Reino Unido, es verdadero. ¿Por qué? Porque de hecho es falso que Francia pertenezca al Reino Unido. La última es lo mismo. Bueno, es similar. Inglaterra tiene nobleza, es verdadero. Podemos ir al mundo, checar si Inglaterra tiene nobleza, vemos que sí, verdadero. Le metemos una negación a esa proposición atómica y decimos, no es el caso que Inglaterra tenga nobleza. Esta nueva proposición es falsa, que la estamos negando. Vale. Ahora, sobre lo que adelantaba hace un poco... Uy, se me fue su nombre. Laura, creo. Se fue. Leslie. Ya volvió a su nombre. Sobre las contradicciones. Sí, una proposición y su negación lógica son contradictorias. Es decir, no pueden ser las dos verdaderas ni las dos falsas a la vez. Por ejemplo, Francisco es alto o no es alto. No puede ser cualquiera de las dos. Vale. Si tenemos un desacuerdo, como puede pasar mucho en el debate, uno de los dos debe tener la razón, según la lógica proposicional. Supongamos que estamos peleando sobre si la energía nuclear es buena para México. Esta es nuestra proposición. La energía nuclear es buena para México. Como Cámara de Gobierno, te toca argumentar a favor y como oposición te toca argumentar en contra. Entonces, Gobierno argumentará a favor de que la energía nuclear es buena para México y oposición argumentará lo contrario. No es cierto que la energía nuclear es buena para México. Como son contradictorias, y esto es algo que presupone el formato de debate en el que participamos, uno de los dos debe tener la razón. No puede haber un consenso. En ese sentido, el Parlamento británico no intentamos llegar a consensos mediante argumentos como suponía Israel en la edición pasada. Buscamos que alguien tenga la razón. Y se presupone esto. O sea, no pueden ser las dos verdaderas a la vez. Y solo hay dos valores de verdad. O sea, no puede ser como, es medio verdadero, es medio falso. Nel, todo o nada. Vale. Este sistema tiene problemas por esto, pero no sirve. ¿Dudas con la negación? ¿Todo bien? Maya, ¿todo bien? Sí, todo bien. Vale, vamos a ver otra de las fáciles. Las difíciles son las últimas dos. La conjunción. Ahora, la conjunción y todas las demás conectivas son funciones de dos entradas. Tomamos dos proposiciones. De nuevo, puede ser proposiciones atómicas o moleculares. No importa cuál proposición sea. La conjunción lo que está haciendo, en términos informales, es que afirma que suceden dos cosas a la vez.
qué sucede alfa y qué sucede beta. Y afirma también, o su condición de verdad, es que las dos cosas que está diciendo son verdaderas. Por lo cual una conjunción va a ser verdadera si y solo si las proposiciones que une son verdaderas. Esta tablita ahí, ¿qué diablos le está diciendo? Lo que le está diciendo es, tomemos alfa y tomemos beta y veamos todas las combinaciones posibles que hay entre alfa y beta. Como hay dos proposiciones y hay dos valores de verdad, todas las combinaciones posibles son 4. La fórmula es 2 a la n, donde n es el número de variables. Entonces tenemos 4 líneas. Y como solo hay dos valores de verdad, nos ponemos a distribuirlos. Digamos, alfa puede ser verdadero y beta puede ser verdadero. Otro caso que tenemos es que alfa sea verdadero y beta sea falso. O que alfa sea verdadero y beta sea verdadero. O que las dos sean falsas. Digamos, son todas las combinaciones posibles de valores de verdad que hay. Y lo que nos interesa al ver la tablita es ver cuándo la conjunción es verdadera. Y se fijan solo es en la primera línea, cuando las dos son verdaderas. De forma intuitiva, cuando yo les digo en español algo como estoy dando una clase y no tengo lentes. Como me están viendo con lentes, ustedes dirían eso es falso, de forma intuitiva. Y si yo te pregunto, ¿por qué dices que eso es falso? Pues porque traes lentes. Esto es lo que está intentando expresar la conjunción. Cuando yo hago una afirmación en conjunción, las dos cosas que estoy diciendo tienen que ser verdaderas. Esto es importante también para debate. Muchas veces sí se nos escapa, o se les escapa a nuestros oponentes, hacer afirmaciones en conjunción, donde uno de los dos sea falso. Si podemos mostrar que uno de los dos conjuntos es falso, pues entonces la conjunción completa va a ser falsa y podemos atacar por ahí. Pero vamos a ver ejemplos. En español, de nuevo, solemos encontrarla normalmente con una i. Pero también la podemos encontrar como un aunque, pero, aún así, además, también, coma, cuando estoy haciendo listados de proposiciones, punto y seguido, cuando estoy haciendo argumentos en un solo párrafo, y demás. Podemos encontrar una i de muchos modos. Ejemplos, tomé café y me quemé. Tenemos dos proposiciones atómicas, tomé café, proposición atómica 2, me quemé, y las unimos con una conjunción. Esta proposición va a ser verdadera si y solo si, de hecho tomé café y de hecho me quemé. Si alguna de las dos no pasó, entonces la proposición completa va a ser falsa. Por ejemplo, si fui a la estufa y me quemé, de hecho, pero nunca me tomé mi café, la proposición va a ser falsa. Y al revés, si me tomé mi café, como fue el caso, pero no me quemé, pues la proposición es falsa. El gato es dormilón, aunque travieso. Tengo lo mismo, tengo dos proposiciones, el gato es dormilón. Proposición 1, proposición 2, el gato es travieso. Si es el caso que el gato sea dormilón y travieso, la proposición va a ser verdadera. Si no pasa alguna de ellas, pues va a ser falsa. El último, el caso que se le hace raro a Alex. Alex es historiador, pero no es aburrido. Suena raro en efecto. Tendríamos que checar que en efecto no seas aburrido. Pero si se fijan acá, lo que estamos haciendo es, tenemos una proposición atómica. Alex es historiador. Y una proposición molecular. Alex no es aburrido. Es molecular porque está negada. Pero no hay problema. Como ya les decía, alfa y beta están por cualquier proposición. Puede ser atómicas, moleculares, muy simples, muy complejas, no importa. Tenemos la misma estructura, alfa y beta. Donde alfa sería Alex es historiador y beta, Alex no es aburrido. El pero lo que está haciendo es, si se fijan, lo podríamos sustituir con una i. Podríamos hacer ese experimento y decir, Alex es historiador y no es aburrido. Y parece que el significado no cambia. Que estoy diciendo exactamente lo mismo. Cuando digo Alex historiador pero no es aburrido, o Alex historiador y no es aburrido, estoy diciendo lo mismo. Esa es como nuestra prueba informal de que esto es una conjunción. Estamos ligando dos oraciones, diciendo que ambas son verdaderas a la vez. Acá, supongamos que Alex de hecho no es aburrido y Alex de hecho es historiador.
entonces la oración será verdadera. Supongamos que Alex es muy divertido, pero no es historiador, la oración será falsa. Vale. ¿Dudas con la conjunción? Muy bien. Ahora, disyunción. En disyunción tenemos dos casos de disyunción. Una que se llama disyunción inclusiva y otra que se llama disyunción exclusiva. Vamos a verlas velozmente las dos. Primero la inclusiva. La inclusiva nos dice que pasa entre dos cosas, alguna de ellas o ambas. No nos excluye que puedan suceder las dos a la vez. La exclusiva sí. Entonces, la disyunción solo va a ser falsa si ambos disyuntos son falsos. Si cualquiera de los demás es verdadero, pasa. Solo va a ser falsa si las dos proposiciones que está uniendo son falsas. Vale, eso es lo que nos dice la tabla. Si se fijan en la última línea, tenemos que alfa es falsa y beta es falsa y que alfa o beta es falsa. Entonces, es el único caso. La encontramos en español con una O. Usualmente no hay tantas variaciones para la disyunción como las hay para la conjunción. O con algo o bien otra cosa. Ejemplos. O fuiste de fiesta o no me viste esta noche. Esta oración tenemos de nuevo dos proposiciones, una atómica y una molecular. La atómica es fuiste de fiesta. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Y la molecular es no bebiste esta noche, porque está negada. Si es cierto que me fui de fiesta, ya es verdadera la oración. Ya la hicimos. No me importa si es cierto que bebí o no. Lo mismo al revés. Si es cierto que no bebí esta noche, ya es verdadera la oración. No importa si fui de fiesta o no. Pero si se fijan, es compatible esta oración con que haya pasado las dos. Con que haya ido de fiesta y no haya bebido. Se puede ir a una fiesta y no beber y no pasa nada. Y la oración sigue siendo verdadera. El único caso, y de hecho lo podemos saber intuitivamente, en el que esto no es cierto, es que no haya pasado ninguna de las dos. Vale, Chalex me dice, o te fuiste de fiesta o bebiste. Y yo te digo, pues no, no hice ninguna de las dos. Yo les digo, pues bueno, pues dije una mentira. ¿Qué se le va a hacer? En cambio, si pasa alguna de las dos, ya la hizo. ¿Vale? Si yo digo, no, pues sí me fui de fiesta, pero no bebí. ¿Pero qué te dije? Te dije, ¿o fuiste o no? O sea, es verdadero aún. La siguiente es un caso igual. O mi teléfono tiene batería o está apagado. Si es cierto que mi teléfono tiene batería, la proposición es verdadera. Si es cierto que mi teléfono está apagado, la proposición es verdadera. Si pasan las dos, si mi teléfono tiene pila y está apagado, sigue siendo verdadera, no pasa nada. El único caso en el que sería falso es en que no pase ninguna de las dos. Que mi teléfono no tenga pila y esté encendido. Eso sería muy raro para empezar y pues sería falso. Vale. ¿Dudas con estas tres? Negación, conjunción y disyunción. Sé que puede ser mucha información y si lo es, me pueden decir. Puedo irme más lento, podemos ver más ejemplos y así. Alex. Yo tengo una pregunta. ¿La disyunción exclusiva se puede, o más bien, pues sí, se puede utilizar en un contexto que no sean como dos proposiciones contradictorias? Buena pregunta. La respuesta breve es no. No se puede. Vamos a verla. La edición exclusiva lo que hace es que pasan una de las dos, pero no las dos. Como nuestro sistema está diciendo que solo hay dos valores de verdad y solo tenemos dos opciones, la única forma en la que jala una discusión exclusiva es entre contradicciones. Vale, o sea, o las dos son verdaderas, o una es verdadera y la otra es falsa, o al revés, pero no pueden ser las dos verdaderas a la vez, ni las dos falsas a la vez. Si se fijan es lo que nos dice la línea 1 y la línea 4. La línea 1 nos dice alfa es verdadera y beta es verdadera, pues va a ser falsa la disyunción exclusiva. Y la línea 4 nos dice lo mismo. Alfa es falsa y beta es falsa, la disyunción va a ser falso.
términos informales, no pueden ser las dos verdaderas a la vez y no pueden ser las dos falsas a la vez. Vale. En español la encontramos igual que la disyunción exclusiva, con una o con un bien, pero la podemos encontrar por el contexto y porque típicamente, de hecho siempre, se hace entre contradicciones. Cuando tenemos una disyunción exclusiva, siempre es entre contradicciones. O está vivo o está muerto. O esta ley justa o esta ley no es justa. Pero solo tenemos dos opciones. Alex. Ok, entonces no depende de la interpretación de, pues, de la audiencia. O sea, si se está utilizando una O exclusiva o una O inclusiva, sino más bien del contenido proposicional. Eso diría la lógica proposicional. Esto es importante. En este sistema, eso es cierto. Hay otras lógicas, de hecho también hay evidencia empírica de que el contexto, pues sí, básicamente determina. De hecho, lo normal es que tomemos una disyunción como una disyunción exclusiva. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó cuando estudié la disyunción, que se me hace raro que la oración sea verdadera si las dos son verdaderas. O sea, no tengo problemas, pero se me hace raro, intuitivamente. Cuando me hacen una disyunción se me hace raro que las dos sean verdaderas. Yo pensaría, pero ¿por qué no lo pones como una I? ¿Por qué no es una afirmación más fuerte? ¿Por qué me la presentas tramposamente con una O? Intuitivamente solemos pensar en las disyunciones como exclusivas. Tenemos dos opciones y pasa alguna de las dos. Pero podemos ver que esto no es cierto. Y sí, la pregunta que es Alex es, en lógica proposicional y para nuestros fines, las exclusivas son entre contradicciones, dependen de su forma lógica exclusivamente. En el campo, te podría ayudar Vale quizá más en esto, pues no, sí hay problemas. No siempre pasa esto. La forma lógica no determina, sino más bien como la relación entre los hablantes, el contexto en el que lo estamos expresando y así. Los diferentes códigos que compartamos y todo. Sí, sí, de hecho, porque el uso del pero se me hacía raro, ¿no? O sea, como que el pero da la idea de que lo que venía antes de ese pero es contradictorio con lo que viene después del pero, ¿no? Así como de, por ejemplo, ese ejemplo que ponías, Alex es historiador, se asume que los historiadores son aburridos, pero él no Exacto. es aburrido. O sea, como que Sí, por eso se me hacía raro. y con toda la razón del mundo. Porque digamos, en un contexto conversacional, aquí hay una premisa escondida que la podemos detectar porque somos hablantes competentes del español, que es esa. Los historiadores son aburridos. Y estos se utilizan un montón, se estudia mucho en actos de habla se llama. Como cuando hablamos, estamos haciendo muchas cosas y estamos mandando muchos significados, aunque no lo estemos diciendo literalmente. Un ejemplo famoso, esto lo estudia un autor que se apellida Pierce, es sobre una tripulación en un barco, ¿no? Entonces, está una tripulación en un barco y están viajando por varios meses. El capitán lleva una bitácora, porque es lo que hacen los capitanes en los barcos, y el capitán se emborracha siempre. Todos los días el capitán está borracho, ¿no? Pero siempre lleva su bitácora. Un día el capitán pone en su bitácora que uno de sus marineros estuvo algazaneando todo el día. ¿No? Pone hoy, este marinero estuvo algazaneando todo el día. Eso no es cierto. El marinero estuvo trabajando todo el día y pues no le parece muy bien que ponga en la bitácora esto, ¿no? Entonces, el marinero un día se cuela en el camarote del capitán y añade en la bitácora la anotación, hoy el capitán estuvo sobrio. Entonces, de nuevo, aquí literalmente lo que está diciendo el marinero es que el capitán estaba sobrio. Su contenido lógico es una afirmación atómica que no está diciendo un hecho sobre el mundo. El capitán estaba sobrio. Y ya está. Es una afirmación. Pero por el contexto, dado que en una bitácora se suelen escribir cosas que son notables,
Parece que lo que está diciendo es que el capitán era un borracho y que justo hoy, por suerte, ha estado sobrio y es lo suficientemente importante para ponerlo en la bitácora, aunque no lo esté diciendo literalmente. Entonces, en el lenguaje natural hay muchas cosas que no decimos explícitamente, pero que las podemos entender por contexto, por gestos, por diferentes juegos lingüísticos en los que no estamos incluidos. Pero saber todo eso es mucha lata. Y utilizarlo como en un sistema formal fijo es mucha lata. Entonces, los filósofos nos gusta simplificarnos la vida. Y esta es una forma de simplificarse la vida, atañirnos a la forma lógica. Vale. Esto, si bien no refleja la realidad fielmente, es un buen modelo para muchos casos y sobre todo es un buen modelo para debate competitivo, formato Parlamento británico, donde lo que se evalúa son buenos argumentos, se valora que haya cosas verdaderas y cosas falsas y todo esto. Entonces, esto nos es muy útil para nuestros fines, aunque nos es muy inútil para explicar, por ejemplo, actos de habla. Como no nos interesa explicar actos de habla, no pasa nada. Vale, pero sí, es bueno hacer esta aclaración. Muy bien. ¿Tienes dudas en estas primeras tres? Negación, conjunción, disyunción inclusiva y exclusiva. Si no, vienen las latosas. En especial la que sigue es muy latosa. De nuevo, si me estoy poniendo muy técnico, si hay algo en lo que no me están siguiendo, me paran y me preguntan. No hay ninguna duda que sea tonta. Esos temas, de nuevo, como les contaba, usualmente se ven en un curso de lógica y usualmente se ven con mucho más tiempo que una sesión de hora y media. Entonces, pues sí. Condicional material. Con este los filósofos tenemos muchos problemas. Nos peleamos a cada rato. Hay distintas lógicas que se desarrollan en torno a qué diablo está haciendo el condicional material. Es una lata. Para nuestros fines, es una función de dos entradas. Lo que nos está diciendo es que lo que está atrás del condicional, la parte del sí, es una condición suficiente para que suceda lo que estará después. Y que lo que sucede después es una condición necesaria para lo que sucedió antes. Primera precisión, ¿qué diablo es una condición suficiente y qué diablo es una condición necesaria? Una condición necesaria, decimos que es algo que debe de suceder para que suceda otra cosa, pero no basta. Por ejemplo, que haya combustible es una condición necesaria de que haya fuego, pero no me basta. El combustible solo no me basta para que haya fuego. Necesito otras cosas. Pero sin combustible no hay fuego. O sea, debe de estar, pero no me basta para que esté. ¿Vale? En cambio, una condición suficiente es algo que por sí misma uno se necesita y basta. Por ejemplo, el fuego. Que haya fuego es suficiente para poder afirmar que hubo combustible. El mero hecho de que haya fuego nos basta, no necesitamos nada más para poder afirmar que hubo combustible. ¿Por qué? Porque tiene que haber combustible para que haya fuego. Y hay fuego. Por tanto, hubo combustible. Y no lo podemos hacer al revés. De la condición necesaria no podemos pasar a lo suficiente. No podríamos decir, hay combustible, por tanto hay fuego. No, necesito otras cosas para que haya fuego. Vale, entonces muy por encima una condición necesaria es eso. Algo que se necesita para que pase algo, pero no nos es suficiente, no nos basta. Una condición suficiente es, digamos, el contrario. Es algo que su mera presencia nos basta para decir que hubo o que habrá otra cosa. ¿Vale? Más o menos. Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Entonces, lo que nos está diciendo el condicional material es que no es cierto que si pasa la condición suficiente del antecedente, no va a pasar
el consecuente. De forma informal. De forma quizá un poquito más clara, lo que estamos diciendo es que si algo pasa, a fuercitas va a pasar otra cosa. Los filósofos por mucho tiempo lo ligaban a esto a la noción de causalidad. Decimos, cuando estamos poniendo un condicional material, lo que estamos haciendo es reflejar causa, de que el antecedente es la causa del consecuente. Es una relación muy fuerte y por eso nos peleamos mucho. La tablita es esta. Hay un caso raro que, que no les voy a contar. Es la línea 3. Es por la que nos peleamos mucho en filosofía, que es que de un antecedente falso se sigue una consecuencia verdadera. En lenguaje natural yo podría decir algo así como, si yo estoy muerto, entonces la Tierra es plana. Y esa implicación sería verdadera. Es lo que nos está diciendo la línea 3 y 4. De una falsedad se sigue cualquier cosa. Se conoce también como el principio de explosión en lógica. Una contradicción se sigue cualquier cosa. Es muy raro, les puedo hablar de eso luego, pero vamos por acá. En español, ¿cómo encontramos el condicional material? Encontramos con estructuras como si algo, entonces otra cosa. O algo, solo si, otra cosa. Algo es condición necesaria de otra cosa. Algo es condición suficiente de otra cosa. Ejemplos. Si no vamos a teoría de la argumentación, entonces haremos algo divertido. Acá lo que el antecedente es la parte anterior al entonces. Y como habíamos dicho, el antecedente es condición suficiente para el consecuente. Me basta tener eso para que pase la otra cosa. Entonces, aquí lo que pasaría es que si es verdadero que si no voy a teoría de la argumentación, que no voy a teoría de la argumentación, lo que sigue va a ser, no me importa cómo sea, el condicional es verdadero. Si es cierto que no vamos a teoría de la argumentación y es cierto que hacemos algo divertido, ya está, verdadero. La otra, voy con ustedes solo si me invitan. El solo si es la condición. Digamos, si ustedes me invitan, entonces voy con ustedes. Es lo que estoy expresando acá. La forma es, si tengo verdad en que me invitan y tengo verdad en que me voy, tengo verdadero. Si es falso que me invitan y aún así voy, parece que no pasa nada, que sigue siendo verdadera. Ustedes no me invitan y voy con ustedes, es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque si me hubieran invitado también no hubiera ido. Yo es lo que estoy diciendo. Vale, vamos a ver el Word porque aquí se puede poner difícil. Digo, si tienen dudas, díganme. Esto puede ser muy latoso. En lo que prepara el Word. No, esa forma no era. Es esta. Sí. Fíjate. Vale, dejen pasarles el Word para que quede un poco más claro. Tenemos acá arriba mi proposición. Mi proposición dice, si tengo un ticket, entonces entro al concierto. La coma está jalando como el entonces. Pero le puedo poner entonces para evitar confusiones. Tenemos dos proposiciones. Proposición 1 sería tengo un ticket. La vamos a llamar E. Y la proposición 2 es entro al concierto. Y la vamos a llamar Q. Entonces la forma lógica de esa proposición, de mi proposición 1 es si P, entonces Q. ¿Vale?
que es justo la que tenemos en la tablita de verdad. Ahora, tengo 4 posibilidades. Que las dos sean verdaderas, que solo la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, que la primera sea falsa y la siguiente sea verdadera, o que las dos sean falsas. Y tengo diferentes salidas. Si se fijan, la única línea en la que tengo falsedad es la línea 2, donde tengo verdad en el antecedente y falsedad en el consecuente. En todas las demás es verdadera. Los casos 3 y 4, como ya les había dicho, parecen muy raros. Que de algo falso decida algo verdadero. O que de dos cosas falsas decida algo verdadero. Pero vamos a verlo con este ejemplo intuitivo para ver si los convenzo de que pues, no es tan raro. O sea, que hay problemas cuando nos metemos a cosas más profundas del sistema, pero por encima parece que refleja bien lo que queremos decir con los condicionales. Veamos el primer caso. Yo de nuevo estoy con Alex. Y Alex me dice, bueno, si tienes un ticket puedes entrar al concierto. Y yo le hago caso a Alex como buen amigo que soy. Le digo, muy bien. Alex me dice que ahí tengo ticket, puedo entrar. Voy al concierto. Voy al concierto y tengo ticket. Vale. Primer caso, tengo alfa verdadera. Tengo ticket. Voy al concierto, se lo muestro a la persona de la taquilla. De hecho, entro. Verdadero. Lo que me había dicho Alex es verdadero. Si tengo ticket, entro al concierto. El segundo caso lo voy a dejar al final. Tengo el caso 3. Alex me dijo lo mismo. Si tienes un ticket, vas a entrar al concierto. Y yo no tengo un ticket. Pero igual voy al concierto. Y me cuelo. Entonces, es falso que tenía ticket, pero es verdadero que entré al concierto. Lo que Alex me dijo sigue siendo verdadero, porque si hubiera tenido un ticket, hubiera entrado. Alex no me dijo ninguna mentira. Yo me colé, hice trampa, y no tengo un ticket. Pero igual entré. Eso no importa porque eso no me está diciendo Alex. Alex no me dijo, solo si tienes un ticket puedes entrar. Él me dijo, si lo tienes, entras. Yo no pasaba que no tenía, pero igual entré, por otros modos. Pero sigue siendo cierto lo que me había dicho Alex. Si lo hubiera tenido, hubiera entrado. Y quizá hubiera sido más fácil. Pero bueno. La última es aún más simple quizá. Alex me dice lo mismo. Si tienes un ticket, vas a entrar. Yo voy al concierto sin mi ticket, la persona en la puerta no me deja entrar. Pues en efecto, era cierto lo que me decía Alex. Si tienes ticket, entras. No tenías ticket y no entraste, pues eso prueba lo que te estaba diciendo. Sigue siendo verdadero el condicional. Solo el caso 2 es en el que hay problemas. De nuevo, yo voy con Alex me dice, sí, si tienes un ticket, entras. Yo voy al concierto con un ticket y no entro. Ahí sí hay problemas. Ahí es donde ya decimos, el condicional es falso. Alex me engañó. No es cierto que si tengo ticket, entro al concierto. Fui al concierto con un ticket y no entré. Falso el condicional. Vale. ¿Dudas? Alex. Sí, terriblemente muchas. Yo lo sé. Chale. Lo que pasa es que sí entiendo la primera, porque pues es que tú estás diciendo, si pasa X, va a suceder Y si pasó X y pasó Y, entonces lo que quiere decir es que pues, tú tenías razón en decir lo que dijiste. Pero se me hace muy raro decir así como, por ejemplo, si pasa X y digo, perdón, el mismo ejemplo, si pasa X y pasa Y, ay no, ya me confundí. Vamos a respirar. Ok. Puede servir si tienes un ejemplo. O sea, si Sí, piensas en algún otro condicional, que sí, digas, eso parece mucho más raro que el ejemplo del ticket. sí. Justo estaba pensando en lo del aborto, ¿no? A ver. Se me hace muy raro, o sea, como decir lo siguiente. Si hay legislación del aborto, a favor del aborto, va a haber eh, eh, un aumento en la cantidad de abortos, ¿no? En la cantidad de abortos. Entonces, por ejemplo, se me hace muy raro decir así como de, pues no hubo legislación a favor del aborto, pero aún así hubo un aumento en la cantidad de abortos. O sea, ¿por qué podemos decir que lo que dije originalmente
sí era verdad. Es lo que se me hace muy raro a mí, ¿no? O sea, Sí, el caso 3. el caso 3, sí, perdón, ya, ya ni sé contar. Justo eso es lo que me suena muy raro, o sea, ¿por qué eso sería verdadero? No, bueno, adelante. Sí, ya sé lo que quiere decir. Y sí, es muy raro y es muy problemático. Te digo, en filosofía nos hemos peleado mucho. Una de las áreas más fértiles de la filosofía, la lógica, es el condicional material. ¿Qué diablos está expresando el condicional material? Como más información, estas reglas se pensaba que reflejaban con verdad relaciones naturales en el mundo. En específico, desde Aristóteles, se pensaba que reflejaban con verdad reglas del pensamiento, o sea, que tenían correspondencia fuerte con el mundo. Entonces, por eso, casos como el que pones, Alex, justo, es muy raro. Entonces, los filósofos nos peleamos sobre si es cierto eso de que reflejan relaciones en el mundo, ¿qué diablo está reflejando el condicional? Porque parece que no está reflejando causalidad. Por ejemplo, ¿qué dices? Acá, digamos, nuestro legislador pro vida hace este argumento, ¿no? Si hay legislación a favor del aborto, entonces habrá un aumento en la cantidad de abortos. Y lo evaluamos con nuestras condiciones de verdad, ¿no? Supongamos que de hecho se legisla a favor del aborto y que de hecho es verdadero que hubo un aumento en la cantidad de abortos. Eso querría decir que el condicional es verdadero, que tenía razón nuestro señor diputado Provida. El caso 2, hubo legislación a favor del aborto y no hubo un aumento en la cantidad de abortos. Eso quiere decir que nuestro legislador Provida nos había dicho mentiras. Sí, es igual que el caso del concierto. Él nos dijo que si pasaba esto iba a pasar lo otro. Pasó esto, pero no pasó lo otro. Se equivocó. El caso 3, en cambio, es el raro. Él nos dijo que si había legislación a favor, habría un aumento en la cantidad de abortos, pero hubo un aumento en la cantidad de abortos, aunque no hubo legislación a favor. El diputado Provida aquí podría decir, pues sí, yo no dije ninguna mentira. O sea, puede haber aumento en la cantidad de abortos por otras razones, varias. Pero si hubiera habido una legislación a favor, también hubiera habido un aumento. Ahora, ¿qué podríamos decir acá nosotros? Que su implicación no está tomando en cuenta todos los factores. Y esto nos va a pasar cuando estemos peleándonos en debate. Aquí lo que podemos decir, el que haya una legislación a favor del aborto no es una condición suficiente para que haya un aumento en la cantidad de abortos. No está haciendo bien el condicional, digamos. El mero hecho de que haya una legislación a favor no quiere decir, no muestra que habrá una cantidad de abortos. Y si sí, la carga de la prueba está de tu lado. Tendrías que decirme mucho más cómo se relaciona la legislación a favor con el número de aumento de abortos. O sea, tienes que decirme muchas cosas más, porque parece que no me basta, que no es una condición suficiente que haya legislación a favor para que haya un aumento en la cantidad. Alex. Ok, creo que ahora sí ya lo entiendo un poquito mejor. Este, o sea, se me hace muy raro, nada más es lo que todavía se me hace muy raro, pero como que ya lo empiezo a ver mejor o de diferente manera, por el hecho de que pues solo podemos tener dos valores de verdad, verdadero o falso. Este, por eso cuando sometemos a esta evaluación, a esta proposición molecular, y me refiero a la tercera evaluación, pues en realidad no estamos demostrando que la persona se equivocó, ¿no? O sea, por lo mismo que dices tú, o sea, que pueden haber otros factores, ¿no? Exacto. Ya. Solo Pero, la línea 2 es la que es el problema, porque acá
hay que volver a la noción de suficiente y necesario. Ujú. Lo que me está diciendo es que el antecedente es suficiente para que pase lo que pasó después. Y que lo que pasa luego es una condición necesaria del antecedente. Entonces, en el caso 3, como es una condición necesaria, el consecuente no es suficiente, no es incompatible con que se dé por otros factores sin que se dé el antecedente. Por eso no hay problema en la línea 3, pues sigue siendo verdadera. El problema es en la línea 2, porque estamos afirmando que el antecedente es condición suficiente, que solo con tener eso me basta para que tenga la consecuencia. Y acá no tengo la consecuencia a pesar de tener el antecedente. Y pues ahí esto es falso la implicación. Ujú. Está raro, nada más. Es lo raro, pero como que Está ya. raro. Sí, Sí, yo lo como sentí. que, como que o sea, es que uno no le diría a una persona que hizo esa afirmación y que obtuvo la evaluación 3 por decirlo de alguna manera, uno no le diría, ah, sí, tenía razón, o algo así. O sea, como Sí, que hasta parece que más bien lo que le quieres decir es, no, pues no sabías, o sea, lo que tú sabías era otra cosa, pero en realidad no lo sabías. Entonces, nada más creo que por eso causa un poquito de confusión. sí. Y te entiendo. Porque ahí, por ejemplo, estás metiendo cláusulas epistémicas como si sabes algo o no, o si tienes razones suficientes para justificar algo con conocimiento y así. De nuevo, es el mismo problema que les contaba. La lógica proposicional es un modelo que simplifica el mundo. Y en tanto que modelo que simplifica, no lo va a representar fielmente en todos los casos. Y hay un montón de casos en los que no lo representa fielmente. Ahorita ya han salido varios, por ejemplo, y llevamos 50 minutos en lógica. O sea, sí. Pero para nuestros fines nos sirve. Nos es bastante útil. Y también nos es bastante útil saber sus límites. Porque hay gente que piensa que lógica puede resolverlo todo y pues no es cierto. Pero bueno, vamos acá. Eh, bueno, voy a avanzar porque nos queda muy poquito tiempo. El bicondicional es la última de las reglas que íbamos a ver hoy. Esta es una función que tiene dos entradas igual que todas las demás. Y lo que nos está afirmando es que dos casos son materialmente equivalentes, que tienen exactamente el mismo valor de verdad. Entonces, la relación que está haciendo bicondicional es mucho más fuerte. Nos está diciendo que cada proposición es necesaria y suficiente para la otra. Es decir, que si se da una, necesariamente se va a dar la otra y viceversa. Si no se da una, necesariamente no se va a dar la otra. Vale. Quizá para que les ayude un poquito más, eso es la forma lógica de las definiciones. Puedo decir algo así como, qué sé yo, una definición trivial. Hoy, ¿no? Vamos al diccionario y vemos qué significa la palabra hoy. Y dice algo así como el día que sucede en el presente, o algo así. Suena raro esa definición, pero digamos que lo definimos así, ¿no? Hoy es el día que transcurre en el presente. Eso lo podemos parafrasear como hoy es hoy, sí, solo sí, es el día que transcurre en el presente. ¿Vale? O sea, si algo es el día que transcurre en el presente, entonces es hoy. Y al revés, si algo es hoy, entonces es el día que transcurre en el presente. Si algo no es hoy, entonces no es el día que transcurre en el presente y al revés. Vale, se tienen que dar a fuerza las dos o ninguna. La tablita es esta. Si fijan en la línea 1 y la 4, es en la que tenemos verdad. Cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Si una es verdadera y la otra es falsa, no importa cuál, entonces nuestro bicondicional es falso. Pero vamos a ver ejemplo. Primero, esta en el español del habla cotidiana casi no lo encontramos. Es muy raro que alguien ande por la vida diciendo X, sí, solo sí, Y. Solemos utilizar el verbo es y ya está. Verbo ser. Pero en escritura académica sí lo podemos encontrar mucho. Estoy seguro que se han encontrado mucho el sí, solo sí tal. Es condición necesaria y suficiente para. Siempre y cuando tal o cual.
Ejemplos. Haremos carne asada siempre y cuando haya buen clima. Lo que estoy diciendo acá es, si hay buen clima, haremos carne asada. Pero solo es la mitad de lo que estoy diciendo. Lo otro que estoy diciendo también es que si hacemos carne asada, entonces habrá buen clima. Lo podemos ver, de hecho, su forma lógica como dos condicionales, unidos por una y. Si hay carne asada, entonces hay buen clima, y si hay buen clima, entonces hay carne asada. Vale, si una de las dos no se cumple, la otra no se va a cumplir. Vale, el ejemplo 2 quizás sea más claro, porque nos ha tocado a todos. Me titulé de la carrera sí, solo sí cumplo con todos los requisitos. Lo mismo, estamos haciendo dos condicionales ligados con una y. Si me titulo de la carrera, entonces cumplí con todos los requisitos, y si cumplí con todos los requisitos, entonces me titularé de la carrera. Si una de las dos no pasa, se cayó todo. Y si pasa una, tiene que pasar la otra. No puede ser el caso que me titule sin cumplir todos los requisitos, y no puede ser el caso que cumpla todos los requisitos y que no me titule. A fuerza tienen que ir las dos. Vale. Y la última es igual, solo que cambiamos la forma de expresarlo. Que llueva es condición necesaria y suficiente para que caiga agua desde las nubes de forma natural. De nuevo es otra como en forma de definición. El hecho de que llueva me basta para afirmar que está cayendo agua desde las nubes de forma natural. Alex. Gracias. Me equivoqué en subir la manita, Ah, pero sirve que hago un ejemplo nomás para ver si lo entiendo. Am, no sé, puedes decir, por ejemplo, la legislación del aborto se aprueba, sí, solo sí. Todos los diputados votan a favor de ella. sí, por ejemplo, eso sería falso, pues porque se aprobaría con mayoría. No, no es Bueno, necesario que sí, voten todos, pero sí, la puedo poner así. Y yo te diría es falsa, y yo te diría es falsa porque no es necesario que sean todos, solo que sea mayoría relativa. Entonces tenemos, por ejemplo, sí, es una buena descripción de un bicondicional, solo que es un bicondicional falso, porque al menos uno de sus lados es falso, el lado de que todos tienen que aprobarla. Y el otro pues, sigue siendo verdad. Vale. Dudas. ¿Todo bien? Vale. Miren, íbamos a hacer un ejercicio, pero ya no tenemos tiempo. El ejercicio va a ser muy rápido. Se va a poner proposiciones y van a tener que ver su conectiva y veo qué caso sería verdadera o falsa. Es decir, por ejemplo, si les sale una conjunción, me dirían, miren, la I es la que está haciendo una conjunción. La proposición 1 es esta, la proposición 2 es esta otra. Y esta es verdadera si las dos son verdaderas. Es falsa en cualquier otro caso. Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero no hay tiempo. Entonces se los voy a dejar como ejercicio. Son muy poquitas. La última no tendría que ir ahí. Es una que quité al último momento, pero quedó Cristian por alguna razón. Cristian no es una proposición, es un nombre, no estoy afirmando nada sobre el mundo. Entonces solo las 5 primeras oraciones. Vale, entonces se las voy a enviar al WhatsApp con las instrucciones y así, solo estas 5, para la siguiente semana. Una cosa más que me gustaría decir antes de acabar, la práctica del debate y la práctica de la argumentación es como una habilidad que se adquiere y se refina practicando. Entonces es importante que hagan ejercicios. Para la siguiente sesión teníamos ejercicios, ahora van a tener un poquito más, pero es importante que hagan los ejercicios para que vayan afinando sus habilidades, uno, y para que yo vaya viendo si les va quedando claro. Esto que vimos hoy son cosas que se presuponen en todo lo que vamos a ver después, cuando ya hagamos argumentos de diferentes tipos, cuando veamos el modelo de Toulmin y todo eso. Digamos, es como la base.
Si esto no queda del todo claro, va a haber problemas después. Va a haber cosas que digan, ¿y esto por qué diablo está saliendo? Quizás es porque estoy presuponiendo alguna regla lógica atrás. Entonces, pues hagan los ejercicios. Si tienen dudas, háganmelas llegar. Puede ser, por ejemplo, en la siguiente sesión, iniciar con dudas. Que digan, porque necesitan tiempo para pensarlo, para repasar las láminas y así. Las láminas van a estar en el Drive. La liga al Drive se las manda al WhatsApp. Si no, me pueden escribir y se las mando. Y ya. Para la siguiente sesión hay que hacer esto que ya les había encargado la sesión pasada, más estas 5 oracioncitas. Y ya está. Hola María. ¿Dudas, Alex, Maya? Hola Paco, perdón por llegar a... No, no hay pez. Estamos justo acabando. Vale. Pues si no hay dudas, aquí acabamos. ¿Por qué no está pasando la diapositiva? Muchas gracias. Voy a parar la grabación ahora. Si encuentro dónde. Ya encontré.